Ya. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Yo también estoy bien. Estoy muy honrada de tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Ya que me hace bien. Está sufriendo. Bueno, y de repente he estado como viendo, cuando el Señor me habló de lo que tengo que hablar, compartir con ustedes esta mañana, y me fue difícil, debo decir. Porque fue como, Señor, pero nosotros ya estamos como en otra etapa, estamos con el Espíritu Santo, y no ha habido la tremenda mesa que tuvimos la semana pasada, aquí el banquete y todo, como, Señor, pero ¿por qué quieres que hable de esto? Y realmente como lo que sentí el Señor es como que Él me decía que en esta transición que estamos viendo con la iglesia, Dios quiere como que dejemos todas las cosas que nos atan al pasado atrás y que realmente podamos entrar en un nuevo tiempo con Dios de una manera libre. Y es por eso que esta mañana Dios puso a hablar en mi corazón sobre la libertad que nos entrega el perdonar. Silencio. Ojalá que llegue aquí. No, ojalá que. Pero realmente espero que si es que hay cosas en nuestro corazón que están guardadas, esta mañana puedan salir a la luz. Bueno, todos sabemos que Dios quiere que nosotros vivamos libres, ¿cierto? Que nosotros vivamos vidas en plenitud, que vivamos realmente como todo lo que Él quiere para nosotros. Y el perdón nos permite eso, nos permite cortar con heridas y con cosas. Todos hemos, en nuestro trayecto, en nuestra vida, hemos vivido experiencias que nos han marcado, que nos han a veces hecho sufrir, nos han dolido. Pero Dios quiere, cuando somos hijos de Él, que vivamos de una manera nueva, una manera distinta, que vivamos felices, que vivamos plenos. En la Biblia muchas veces somos exhortados al arrepentimiento y sobre todo somos exhortados al arrepentimiento hacia Dios, o sea, cuando pecamos y todo. Pero yo esta mañana me quiero enfocar en otros dos tipos de perdón. El perdón hacia nuestros hermanos, que es algo difícil a veces, y también el perdón hacia uno mismo. Lo grave de estos como áreas de perdón que tienen que ver con nosotros o con nuestros hermanos y no con Dios es que muchas veces pueden permanecer en silencio. Podemos vivir años de nuestras vidas con heridas del pasado y realmente no... Escucha, si está ahí, que lata, que come, pero da lo mismo. Y realmente eso, pero que estén ahí y que estén en silencio no significa que estas heridas no nos afecten. No significa que esto no modifique nuestra forma de comportarnos. Por ejemplo, yo voy a hablar de un caso que yo conozco muy de cerca, no voy a dar nombre, pero una persona que fue por una relación abandonada por sus padres cuando era niña, muy niña. Y bueno, esta persona en el fondo dijo como, ya bueno, etapa superada, ya me abandonaron, ¿qué voy a hacer? Mal la pata, voy a seguir adelante con mi vida. Y bien, quizás esta persona no recuerde una y otra vez que tuvo esta herida, pero cuando yo veo su relación, por ejemplo, con sus hijos, hay una relación insana, es una relación obsesiva que no nos quiere dejar ir, que está encima todo el tiempo, una aprehensión realmente que afecta la relación. Entonces, realmente también eso nos hace mal, modifica en el fondo, afecta nuestra forma en que nosotros vemos el mundo. Y la pregunta esta mañana es si nosotros vamos a dejar que el Espíritu Santo vaya más allá con nosotros. Yo tuve la oportunidad de compartir con Ed Lugar, ¿se acuerdan de Ed Lugar, no? Sí. Ah, peladito simpático, ya. Ed Lugar. Y yo tuve la oportunidad de viajar con él a Valparaíso. Y en ese viaje yo le hice una pregunta que fue difícil de escuchar la respuesta. Le dije, Ed, ¿qué ves tú en Chile? ¿Qué crees tú de los hijos de Dios que viven en Chile? Bueno, me dijo muchas cosas, pero una de las cosas que me dijo que él sentía que en Chile nosotros no le dábamos el espacio al Espíritu Santo para ir más profundo. Y cuando me dijo eso me quedé pensando, ¿cómo? Me dijo, porque ustedes le permiten al Espíritu Santo ir hasta donde ustedes se sienten cómodos. Y de repente el Espíritu Santo quiere profundizar en nuestra vida y ir a esos lugares más oscuros, más silenciosos, pero no le damos el permiso para hacerlo. Y esta mañana le vamos a dar el permiso para que Él vaya profundo, para que saque todo lo que está ahí metido. Yo espero que sea así. Así que, bueno, en el Antiguo Testamento, como el 90% de las palabras del Antiguo Testamento que hablan sobre el perdón y el arrepentimiento tienen que ver con el pueblo de Israel, que metía la pata una y otra vez, y realmente una y otra vez llegaban profetas, Dios una y otra vez intentaba que ellos se volvieran a Él, etc. Pero es cuando llega Jesús a la tierra, que el perdonar a los otros
se vuelve como algo central. Jesús es la gracia misma, ¿cierto? Es la gracia encarnada. Y en ese momento en que se vuelve central el tema del perdón, y de hecho aparece muchas veces en los evangelios el tema del perdón. Y Dios puso en mi corazón el Padre Nuestro. Yo sé que lo he citado otras veces para otras cosas que compartió, pero fue muy interesante. Vamos a ver Lucas 11, del 2 al 4a, la primera parte del 4. Si sacan sus Biblias cristianos, por favor, en los celulares, los tablets, los iPads. Lucas 11, 2 al 4a. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Yo sé que el Padre Nuestro es súper conocido, ¿cierto? Ya todos lo conocemos, lo podemos decir hasta de memoria, ojos cerrados, casi que de atrás hacia adelante, una locura. Pero realmente yo nunca me había detenido cuando dice perdónanos porque también nosotros perdonamos. O sea, en el fondo lo que está diciendo es: Señor, ten misericordia de nosotros al igual en que nosotros la tenemos con los demás. No es, yo siempre lo, no sé, ya, seré yo, pero yo siempre lo había entendido como: Señor, perdóname a mí, yo también voy a tratar de perdonar a los demás. Cuando leí esto fue como, dice, perdónanos porque también, o sea, porque nosotros también lo hacemos, tú lo puedes hacer con nosotros. Eso está diciendo la palabra. Y yo quedé así como, y esta misma historia del Padre Nuestro está en Mateo 6, ¿ya? Y en Mateo 6, 14 y 15, después de estar plasmado el Padre Nuestro, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús nunca dijo nada que fuera ocioso. Nunca dijo nada que fuera porque sí, para tirar. En la Biblia, probablemente Jesús era súper gracioso, pero en la Biblia no está registrado ninguna talla, ninguna broma, ninguna cosa irónica. Jesús era súper claro cuando hablaba de su palabra. Y yo creo que el perdón y lo que el versículo del 6, de Mateo 6, 14 y 6, 15 nos están diciendo, nos están llevando a entender que el perdón no se puede tomar a la ligera, que no es una opción enterrar situaciones, enterrar circunstancias, hay que afrontarlas. Y muchas veces las personas no saben que sus problemas tienen más que ver con lo que está por dentro de ellos, lo que está en su corazón guardado, que con las circunstancias. Y tendemos a culpar las circunstancias, pero somos nosotros mismos los que cargamos con cosas que nos afectan. Jesús hizo miles de exhortaciones a perdonar. Por ejemplo, está la parábola de los dos deudores. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es? Uno que debía mucho y uno que debía mucho. Eran dos. Pero lo perdona. Claro. Perdonar que debía mucho, pero el que debía mucho no perdonar. Al que debía poco. ¿Viste? Entonces, ¿y qué pasó con el que cuando el Señor supo que no había perdonado al otro? Lo mandó hasta con los verdugos, hasta que pagara su deuda. Es tan importante perdonar que incluso en la Biblia aparece que la amargura y la tristeza, que son productos en el fondo de faltas de perdón, pueden llegar a enfermarnos. ¿Sabían eso? En Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Les voy a leer textuales. Está tomado de la revista Reader's Digest. Dice: investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison y de la Universidad Rockefeller de Nueva York, en un estudio realizado, comprobaron que la falta de perdón y la amargura que esta genera afecta a la salud y puede causar las siguientes enfermedades: dolor crónico de espalda, pérdida de la memoria, aumento de la presión arterial y aparición de males cardíacos, jaquecas, migrañas, dolores de espalda, insomnio, neurosis, problemas de úlcera, problemas gastrointestinales, elevan los niveles de colesterol. Y también se ha comprobado que el 60% de los casos de artritis está relacionado con falta de perdón y en general con las enfermedades de los huesos. Por algo es que también el Señor nos insta. La falta de perdón que nace en una ofensa, produce ira, trae resentimiento y termina en amargura. Y ahí nacen las famosas raíces de amargura. Hebreos 12, del 14 al 15, dice, si me pueden acompañar, Hebreos 12, 14 y 15, dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
En el fondo, las raíces de amargura, como mencionaba al principio, son las que moldean nuestra forma de ver el mundo, la forma de entender las cosas, y como muy bien dice la palabra, es una raíz. Por lo tanto, si es una raíz que va a dar un fruto, ¿no? Hay un árbol que da un fruto. ¿Cómo va a ser el fruto que está inserto en raíces de amargura? Chiquitito, como cuando sale la manzana chiquitito, los árboles que uno planta en la casa. Va a ser más o menos más. Efesios 4, 30-31 dice: y no conquisteis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros tenemos la capacidad de contristar al Espíritu Santo. Contristar significa como entristecer o afligir al Espíritu Santo con todas estas cosas, con todas estas emociones negativas, con la ira, con la amargura, con todo el enojo, la gritería, con todo eso podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque todas estas emociones tienen en nosotros el poder de quebrantar el plan de Dios sobre nuestras vidas, tienen el poder de dañar nuestra salud, somos templo del Espíritu Santo, y ya vimos que toda la falta de perdón y todo puede causar enfermedades graves, puede dañar nuestras relaciones, etc. Por eso el Espíritu Santo se contrista cada vez que nosotros cargamos con estas emociones. Ahora me gustaría enfocarme en el perdón sobre nosotros mismos. La falta de perdón sobre nosotros mismos puede surgir de muchas situaciones, ¿cierto? Tanto como, por ejemplo, errores cometidos, pecados, ya, la embarré, hice algo que no tenía que hacer, y muchas veces estos errores también afectan a otros. Por ejemplo, un caso bien triste y doloroso del aborto. Cometiste un error, quedaste embarazada, abortaste sin tener mucho conocimiento quizás, pero afectaste a un otro. O también puede surgir a través de situaciones en las que nosotros caímos, fuimos víctimas en cierta forma, pero muchas veces sentimos que nosotros de alguna otra forma las permitimos, por ejemplo un abuso, entonces nos sentimos, cargamos con una culpa que realmente no es tal, pero muchas veces pensamos que sí. Entonces todas estas formas pueden traer como sensaciones, o muchas veces pueden hacernos sentir como raíces de amargura y realmente como falta de perdón sobre nosotros mismos. Y me gustaría ver dos ejemplos bíblicos: Pedro y Judas. Pedro, un apasionado discípulo de Jesús, que estando en la última cena, en este escenario como que Jesús les dice que va a ser entregado en el fondo, Pedro le jura y le rejura a Jesús que iba a ir con él hasta la muerte. Y Jesús en ese momento le dice como que antes que cantara el gallo él iba a negar 3 veces, ¿cierto? Eso está en Mateo 26, 34, 35. Ahora veamos Mateo 26, 74. ¿Alguien lo puede leer? Y 75. Mateo 26, 74 y 75. ...26, 74 y 75. ¿Y lo puede leer en voz alta? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negará 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargadamente. Lloró amargamente. Y por otro lado tenemos a Judas. ¿Ya? Había compartido al mismo tiempo que Pedro con Jesús, ¿cierto? Habían estado los mismos 3 años. Y en Mateo 26, 14 dice: entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes, versículo 15, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y ahí saltamos al versículo 47, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedme. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Estamos frente a 2 casos, 2 personas que traicionan a alguien que era muy amado, al maestro, ¿cierto?
pero ambos tienen como finales totalmente distintos. Y eso es lo que me gustaría, porque eran la misma persona. Eran dos discípulos de Jesús, eran amados por Jesús, Jesús los había escogido, pero los finales son diametralmente distintos. En cuanto a Pedro, vemos que él había hecho una promesa a Jesús, cuando se da cuenta que traiciona esta promesa, sale en el fondo y llora amargamente, de haber sentido culpa, angustia. Yo imagino esto, o sea, porque la Biblia no da más detalles y a veces nos gustaría que fuera un poco más, pero yo imagino Pedro, o sea, los días que siguieron, se acostaba pensando, yo me imagino que hubiera repasado toda la situación, ¿por qué le dije que no era, si era? Yo le dije a Jesús, y se habrá levantado pensando lo mismo, capaz que la primera noche no durmió por insomnio. Yo me puedo imaginar todo eso. Y bueno, viene cuando Jesús resucita. En 1 Corintios 15 dice que Jesús dice que se apareció a Pedro antes que a todo el resto, pero no está claro, no concretiza si es que hubo una conversación o si Jesús se apareció nomás y después se fue, pero sí aparece que esta tercera vez que se aparece a los discípulos en una barca. Están en una barca en el mar de Tiberias, ¿sí? Y en Juan 21:7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo quiera al Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Yo me puedo imaginar ese momento, yo no sé si Pedro había tenido la oportunidad de conversar con Jesús anteriormente, pero sí yo puedo imaginarme como que, aunque hubiera conversado con Jesús, él debe haber seguido sintiéndose culpable, porque si yo digo que amo a alguien y después hago totalmente distinto, lo abandono en el momento que más me necesita, yo no me voy a sentir bien al tiro, así como, listo. No, yo me imagino que él se sentía culpable, y de hecho este como acto de correr hacia Jesús era como en el fondo buscando la gracia de Dios, y entendiendo que Jesús se aparecía a él era porque le daba una nueva oportunidad. Y pasa algo muy lindo, porque aquí ellos llegan a donde estaba Jesús, ellos cenan, y al cenar, después de la comida, Jesús le pregunta a Pedro, le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta mis corderos. Se lo dice 3 veces. Yo creo que el preguntarle Pedro, ¿me amas? Él solo buscaba profundizar y afirmar en el fondo el amor de Pedro. Pero también lo que yo quiero rescatar aquí es cuando él dice, apacienta mis corderos. Se lo dice 3 veces. ¿Y qué quiero como que es lo que yo puso en mi corazón esto? Es en el fondo que le dice, lo que está diciendo Pedro, ¿me amas? Que bueno, Pedro, porque yo también te amo y tú sigues teniendo un propósito para mí, aunque te hayas equivocado. Si no le hubiera dicho, Pedro, ¿me ama? Ah, ya. Pedro, ¿me ama? Ah, ya. Entonces, como ya. Pero él dice, no, le dice, Pedro, ¿me amas? Entonces, apacienta mis corderos. Pedro, tus propósitos no se acabaron el día que te equivocaste. Entonces, si tú te has equivocado alguna vez, tienes algo, tienes una culpa, tu propósito con Dios está de seguir empezando, no ha terminado, no se acabó porque te equivocaste. Y por otro lado, vemos al final, el final de Judas, que en Mateo 27, al 5, dice que él fue a devolver las piezas de plata en el fondo, un arrepentimiento o algo así, o culpa más bien, y dice que después de eso salió y salvó. Yo creo que probablemente en ese momento se había caído un velo o algo, como un entendimiento de lo que había hecho. Y finalmente, bueno, su final fue triste, fue como el del resto de los apóstoles. Por lo tanto, tenemos aquí una imagen de 2 hombres que traicionan a Jesús, amaban a Jesús, o bueno, eran cercanos a Jesús, lo traicionan, pero tienen finales distintos. La diferencia es que uno conoció y recibió el poder y el amor de Jesús, lo que lo capacitó para recibir el perdón. El otro, chao. En Romanos 4, del 4 al 8, lo voy a leer en la versión NTV, dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Dios no guarda archivos. A mí me ves a las secretarias antiguas que tenían unas cuestiones gigantes con miles de carpetas, cuando todavía no había los computadores tan... Dios no tiene eso por nosotros. Dios no recuerda las cosas. Y Jesús mismo se entregó, dio su vida para que gratuitamente esa cuenta fuera borrada. No tenemos que hacer nada. De hecho, el Romano dice, como David dice, como dichosos en el fondo los que son perdonados sin ningún esfuerzo. Y aquí es algo muy importante, como cuidado cuando sabemos que nos hemos equivocado y cargamos con una culpa, muchas veces vamos una y otra vez a pedir perdón por lo mismo. Y desde la primera vez en que nosotros fuimos con un corazón genuino de arrepentimiento, Dios nos perdonó y echó el pecado al fondo del mar.
Entonces no tenemos que ir una y otra vez a pedir perdón, porque Dios ya nos perdonó. La culpa y la vergüenza son productos del pecado, nos pueden volver locos. Y aquí estaba viendo un video de Luis Meyer que contaba un poco una experiencia que ella tuvo en un psiquiátrico. Y que bueno, un psiquiátrico ustedes se imaginarán cómo es, pero la gracia de esto es que había una mujer que se daba vuelta y caminaba así y murmuraba en silencio. Y todo el rato lo que ella murmuraba decía, fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa, todo es mi culpa, fue mi culpa. Todo una y otra vez ella decía esto. Y realmente, literalmente, no solo como una alegoría, sino que literalmente la culpa nos puede como trastornar un poquito. Y Dios quiere que nos alejemos de todas estas emociones negativas y todo porque Él sabe lo que nos hace. Porque en el principio nosotros no fuimos creados para cargar vergüenza, para cargar culpa y pecado. Fuimos creados para vivir en plenitud y una relación con Dios. Entonces Jesús mismo vino a llevar todo eso porque sabe que no estamos genéticamente diseñados para cargar con eso. Tenemos que despojarnos de eso. Somos hijos de Dios, nuestra naturaleza, somos príncipes, princesas del reino. Y en Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos libres, somos hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, si Jesús vive en tu corazón, toda carne, toda culpa fue echada al fondo del mar. Y no hay memoria, nunca más Dios va a sacar el archivo contra ti. Así que hay que dejarlo de lado. Ahora, me gustaría hablar un poco del perdón hacia los otros, y esto a veces puede ser un poco más difícil. Vamos a hacer el falta de perdonómetro. 3 situaciones. ¿Ya? Yo quiero solamente que se cuestione si alguna vez le ha pasado. Estamos, no sé, en la iglesia, pero no porque va a ser la iglesia, pero vamos a hacer la iglesia. Estás en la iglesia y sentado en un lugar conversando y de repente te das cuenta que llega alguien. Y miras a la persona y como que te da la vuelta y como que te quiere ir, pero ya te diste cuenta que te vio. Entonces tienes que quedarte así, esperas a que se te acerque, saludas incómodo y te tratas bien rápido. ¿A alguien le ha pasado eso? No. Ah, no. Qué bueno. Gracias, Señor. Otro caso. Al pensar en alguien, no puedes encontrarle cosas positivas. Al pensar en alguien, no puedes encontrar cosas positivas en esa persona. Solo vienen pensamientos negativos. Y si alguien te pregunta sobre ella, disimuladamente trata de destacar algunos aspectos no tan favorables. ¿A alguien le ha pasado? Silencio rotundo, lo voy a tomar como que estaba llegando. Un último caso, y este ya es mucho más directo. Piensas en una persona y recuerdas una y otra vez lo que esa persona te hizo, una y otra vez escuchas la palabra que escribió o una y otra vez vuelves a la imagen, a una situación, y puede ser que esto haya pasado así muchos años atrás, pero sigue siendo casi como el primer día. Sigue doliendo como el primer día, sigue trayendo amargura como el primer día. Uy, perdón. Todo esto son síntomas de raíces de amargura en nuestro corazón. Bueno, y puede ser, por ejemplo, sobre todo en el primer caso, que muchas veces no sepamos por qué nos pasa eso con algunas personas. Pero ahí es cuando tenemos que preguntar al Espíritu Santo, por eso tenemos una muy mala memoria. Bueno, yo en mi caso, todos saben que yo tengo una memoria pésima, y a mí se me olvidan las cosas, pero sí seguimos sintiendo, como, a mí me ha pasado con personas como que no sé por qué me caen mal, pero me caen mal. Y como, ay, ¿por qué me caen mal? Y no lo quiero ver, y realmente hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, como, ¿qué pasó? ¿Cuándo se generó esto? Y hay que tener tanto cuidado con todo esto en la iglesia, porque las raíces de amargura pueden crecer dentro de la iglesia y son peligrosas, porque son silenciosas pero muy efectivas. Por ejemplo, pueden, en el caso ya más extremos, causar murmuraciones. Tengo algo contra alguien y voy y empiezo y genero un cagüín, un chotón en torno a él y levanto blasfemia, no sé qué cosa, y que hago algo mal y comienza a traer división dentro de la iglesia. O también simplemente por el hecho de que le queremos pedir a Pepita y a Juanita que trabajen juntas en un equipo, pero ya no se soportan, no se pueden ver. Entonces ya, y eso es perfecto trabajar juntas, pero no se soportan. Entonces no se puede hacer lo que se quiere hacer, ya que realmente afecta el propósito de la iglesia cuando tenemos raíces de amargura dentro de ella. Me gustaría que leyéramos la historia de José, que está en Génesis 37, del 2 al 5. ¿Alguien la puede leer? Fuerte, claro. ¿Del 2 al 5? Del 2 al 5. 37 del 2 al 5. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de
bienes de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Tenía José la culpa de que sus hermanos lo dieran? ¿Había hecho algo, José? ¿Qué había hecho? ¿Ah? Bueno, pero eso era culpa de él. Quizás era un poquito acusete, porque dice que el libro le contaba al padre las cosas que hacía su hermano. Un poquito acusete. Pero fuera de eso, ¿él tenía la culpa de ser el favorito? ¿De que su padre le haya hecho una túnica? No. Pero pagamos a veces pagan justos por pecador, y tener cuidado también con eso. A veces nos enojamos con la persona que no tiene nada que ver. Eso, ojo, pero bueno. Y sus hermanos, en el fondo, hacen todo un plan para matarlo, deshacerse de José, porque era tanto la rabia que les genera que lo quieren matar. Y Rubén, uno de los hermanos, intercede, y finalmente lo que hacen es que lo venden a los ismaelitas en el desierto, y así es como José llega a Egipto. ¿Tenía José razones para estar herido y enojado con sus hermanos? ¿Todas? Yo tengo una hermana, la mayoría la conoce. Mi hermana era mala de adentro cuando era muy chica. Era de verdad que mala de adentro. Mis padres se ríen acá delante porque saben que era mala conmigo, era muy mala. Pero que yo sepa, jamás pensó en venderme. Así que, de verdad, que yo sepa. De verdad que los hermanos de José eran malos. O sea, mucha que lata que tus hermanos no te quieran. Entonces, sí había razones para que José estuviera enfurecido. Más encima, no solo llegó de esclavo, después lo metieron, terminan en la cárcel, no sé cuántos, 800 de años, ahí no pasaba nada, pero bueno, Dios se acordó de él y usó el don de sueños y el don de interpretación de sueños para levantarlo, para darle un lugar de honor. Y viene un tiempo, Faraón tiene un sueño, todo parece bonito, ¿cierto? Faraón tiene un sueño, las vacas gordas, las vacas flacas, la espiga bonita, la espiga fea, algo así, ¿sí? Es como simples palabras. Y bueno, viene un tiempo de hambruna, y los hermanos de José llegan a Egipto a pedir alimento, porque ya no quedaba alimento. Y vemos que cuando José se da cuenta de que era niño, muchas veces como que les hablaba y se iba a llorar a un rincón y volvía, lloraba. Yo me imagino el momento, o sea, era revivir todas las heridas del pasado en ese momento. Y en Génesis 45:1, si me pueden acompañar, estamos cerquita de lo que vimos a hacer, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. 2. Entonces se dio a llorar a gritos. Vinieron los egipcios y yo también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy vuestro hermano. Perdón. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. 5. Ahora pues no os buscáis ni pese de haberme vendido acá, porque para la preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Lo central que Dios me habló justo hoy día en la mañana sobre esto es que José, él no fue reconocido, los hermanos nunca se dieron cuenta, porque claro, él había estado perfumado, vestido, con cosas, entonces nadie se dio cuenta que él era en el fondo José. Y él perfectamente podría haber hecho lo que nosotros generalmente hacemos: ya tomen, llévense, váyanse y que les vaya bien. Pero él, en vez de evadir la situación, porque él podría perfectamente haber dicho: ¿para qué voy a tirar el día del pasado? ¿Para qué voy a meter ahí? No importa que tenga una buena vida ahora, entonces mejor que se vayan rapidito y que esté todo feliz. Pero él lo que hizo fue realmente enfrentar la situación, él no huyó de ella. Y José era la víctima y fue súper noble el perdonar a sus hermanos. Más encima cuidó, como quien dice, la desnudez de ellos, hizo salir a todos de ahí para no exponerlos, y fue un perdón íntimo, les devolvió, como que los dignificó también, o sea, dignificó a quienes lo habían herido. Realmente todo esto pasó porque José conocía a Dios y sabía que Dios había tenido un propósito, y si bien Dios no quería esto para José, lo usó todo para su gloria. También esta otra historia, bueno, terminó feliz la historia de José, después se reencontró con su padre, fue una buena historia, el perdón es bueno, ¿verdad? Y después está la historia de Tamar, a contraparte de la historia de José, que está en 2 Samuel 13. Que Tamar era una hija de David y era una hija virgen que era hermosa, dice la palabra, que era muy linda. Y uno de sus hermanos, Amnón, se enamoró de ella, pero así, obsesivamente, así, locura máxima.
Y dice la palabra incluso que se sentía como enfermo de amor. Esta cosa puede pasar, se sentía enfermo de amor. Y que en un acto de arrebato la violó. Y no solo termina ahí, sino que la violó y para peor, la repudió. O sea, como que después que la ya consiguió lo que quería, ya, pues fuera de aquí, la echó. ¿No? Y la echó así casi que para atrás. Tremendo. Y el versículo 18, 2 Samuel 13:18, dice que Tamar llevaba puesta una túnica especial de mangas largas, pues así se vestían las princesas solteras. Y el 19 dice que al salir se echó ceniza en la cabeza, se arrojó la túnica y llevándose las manos a la cabeza se fue por el camino llorando a grito. Ese fue el triste final de Tamar. Dice después que ella quedó desolada en casa de su hermano Absalón. La palabra hebrea shamen, desolada, es la que se emplea en otros casos como en Isaías 54:1 cuando se habla de una mujer estéril. Así, ella quedó así, quedó estéril, quedó sin fruto, consumida por la amargura, quedó seca. Después no habla mucho más de lo que sucedió con ella, que yo sepa, pero finalmente esa fue la historia y eso sucedió con ella. La raíz que quedó en ella fue muy grande. Por lo tanto, realmente lo que tenemos que sacar es que necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos, aunque sean cosas que duelen, porque hay cosas que no duelen tanto y otras cosas que sí son más profundas, pero necesitamos que realmente sea Cristo que nos lleve a un nivel mayor de perdón. Satanás, que nos pintan esto, Satanás una y otra vez va a estar recordándonos las cosas que nos hicieron. Él es experto, a él sí que no se olvida nada. Si yo sé que Dios no tiene ninguna cuenta, Satanás no se le escapa nada. Y una y otra vez nos va a estar recordando lo malo que nos hicieron. Pero, bueno, o quizás tú has intentado hacerlo espiritualmente correcto y has orado para que el Señor te ayude a perdonar por alguien. Y una y otra vez vuelve en el fondo ese pensamiento. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa si yo de verdad quiero perdonar, pero no puedo evitar que venga el recuerdo, que venga todo esto? Y lo que Dios quiere, como lo que yo siento que Dios quiere como decirnos, es que el perdón nunca va a ser un sentimiento y nunca vas a sentir perdonar. O sea, si te sentás ahí esperando te vas a ver momia, porque de verdad nunca vas a sentir perdonar a alguien. Tú tienes que decidir perdonar. Y en el momento en que tú decides perdonar, en el momento en que tú decides orar por tus enemigos y decides conscientemente tratarlos bien, en algún momento Dios va a hacer que tus emociones, que a veces no nos acompañan, se sincronicen con la decisión de perdón que hiciste. Y en ese momento el perdón va a ser liberado de una manera completa y una sabiduría. Si dices que no puedes perdonar, yo creo que tienes toda la razón. No puedes perdonar. Pero para eso necesitamos a Cristo. Es a través de Cristo que somos capacitados para perdonar. Cristo es nuestro perdón y es quien perdona. Y cuando Cristo está en nosotros, Él permite en el fondo que nosotros recibamos la gracia incluso para perdonar a aquellas personas que sentimos que no lo merecen. Necesitamos como realmente pedirle a Jesús que, o sea, nuestra oración ya no tiene que ser que Dios nos ayude a perdonar, sino que realmente pedir que Jesús sea más grande en nosotros que cualquier otra cosa, que Jesús sea el que viva en nosotros más que otra cosa. Estaba viendo un testimonio de un asesino, no lo puedo traer porque no pude, pero era un asesino que mató a 40 y tantas mujeres en Estados Unidos. Y en 2003 hicieron, ¿cómo se llama? Lo juzgaron. Y él dijo, bueno, le preguntaron por todos los crímenes y asumió todos los crímenes en el fondo porque esa era la forma de salvarse de la pena de muerte. Y colaboró en el proceso y todo. Y todas las mujeres que eran familiares de la víctima le dieron un momento para hablarle en el fondo al asesino. Y este asesino, la gente se acercaba y le decía, las mujeres le decían, eres un gusano, un animal, otra mujer le decía que se merecía el infierno, que se iba a pudrir ahí. Y este gallo estoico que se movía, escuchaba. Y pasaron muchas mujeres diciéndole que cómo podía ser, porque este hombre le había dicho que él no se acordaba de ninguna mujer, no se acordaba físicamente, le daba lo mismo como eran las mujeres que habían matado y todo. Y estas mujeres, claro, o sea, eso era peor, porque en el fondo es como, tú no te acordás, pero tú nos quitaste a alguien importante en nuestra vida. Hasta que en un momento se para un hombre, que era una ternurita, era como Santa Claus, así un abuelito, de verdad muy lindo. Y él, se para ahí y dice, ¿sabes qué? Tú me has hecho muy difícil como vivir lo que yo creo. Dice, pero Jesús nos perdonó y nos lleva a perdonar. Y le dice, y en este momento, yo a ti te entrego perdón, porque yo te perdono. Y este asesino, que estaba estoico, se pone a llorar de una manera, y empieza a llorar. Y realmente es como, el perdón penetró, el perdón penetra las barreras. El perdón trajo, hay algo que se quebró, porque claro, yo te puedo decir, recordar una otra vez que eres lo peor del mundo porque me hiciste esto, me hiciste lo otro, pero es el perdón lo que hace la diferencia. El sello del perdón es poder verbalizarlo. Y en Proverbios 18:21a, la primera parte del versículo dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua.
y a veces lo que sale de nuestra boca en el fondo mueve el mundo espiritual. Y yo, ¿sabes? Si tú tienes la posibilidad de acercarte a la persona que te hirió, aunque esta persona no te haya pedido perdón, y extender perdón, realmente vas a ver algo que se va a cortar. Yo tuve la experiencia, la única confrontación de mi vida que he tenido era con una persona que, bueno, pasaron muchas cosas, y bueno, tuvimos esta confrontación, y yo al final de la confrontación, como que yo no estaba tranquila, y esta persona nunca me pidió perdón. Pero yo sentí en mi corazón que Jesús me dijo, perdónala. Y yo quedé así como, ay, Señor. Porque más encima era como, Señor, ¿por qué la tengo que perdonar? Y yo, si ella no me ha pedido perdón, ¿dónde está mi dignidad? Y el Señor me dijo, perdónala. Y cuando yo le dije, ¿sabes qué? Dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo. Yo te quiero pedir perdón si yo de alguna manera te dañé. Dije, pero también quiero extenderte perdón por todo el daño que me hiciste. Y esta persona quedó así, como que no, eso sí que no se lo esperaba, así que fue como... Y yo dije, quiero pedirte perdón por todo el daño que me hiciste. O sea, quiero perdonarte por el daño que me hiciste. Y en ese momento, ¿sabes qué? Yo sentí como que una carga cayó en mí. Como que esa amargura que había estado arrastrando, fue. Listo, ya no estaba. Y realmente... eso es lo que yo quiero invitarlo esta mañana. En 1 Corintios 13 describe cómo es el amor, y en el fondo es la descripción perfecta de cómo es Cristo, cómo es el amor de Cristo. Y en el versículo 5 dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No guarda rencor. No, ni siquiera es que no se enoje, sino que no guarda rencor. ¿Hay rencor? A ver, ¿se puede haber rencor en tu corazón de alguna manera? Me gustaría que oráramos esta mañana. Pueden cerrar sus ojos. Vamos a orar, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable. Ven Espíritu Santo esta mañana. Señor, habla en nuestras vidas. Padre, si hay cosas, Señor, que nos han estado atando, Señor, yo te pido, Señor, que en este momento Dios las puedas traer, Señor, a nuestra memoria, Señor. Amén. Espíritu Santo, yo pido que en esta hora, Señor, tú vengas y traigas, Dios, una gracia, Dios, para perdonar a quienes nos han herido, Señor. Y también, Señor, trae gracia para perdonarnos a nosotros mismos, Señor, de nuestros errores, Señor. Ven, Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a perdonar, Dios, a nuestros padres, Señor, si de alguna manera nos han herido, Señor. Si de alguna manera, Señor, no han sido, Señor, lo que debieran ser, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor, a personas dentro de la iglesia que nos han dañado, Señor. Algún amigo, Señor, en el cual confiamos, Señor, y que realmente, Señor, nos traicionó, Señor, de alguna manera, Señor. Espíritu Santo, quita toda raíz de amargura, Señor. Toda raíz de amargura que sea arrancada de nuestro corazón, Señor. Jesús, yo pido que tú crezcas en nosotros, que tú seas lo más grande, que seas la fuente de gracia que necesitamos, la fuente de amor que necesitamos para ver a los demás. Si alguien quizás lucha con la falta de perdón hacia alguien, quizás has tratado de perdonar y no puedes, una y otra vez vienen los recuerdos a tu mente, o si quizás luchas con culpa sobre tu propia vida, sobre situaciones de tu vida, quizás este sería un buen momento para venir adelante, para poder orar por ti realmente y pedirle al Espíritu Santo que quite toda raíz de amargura, que quite todo y que nos dé libertad. Dios quiere que seamos profundamente libres, que seamos felices, que nada nos detenga, que nada nos ate al pasado y que nada afecte lo que viene al futuro. Así que si alguien quiere orar,
Puede levantar su mano, puede venir adelante, como le sea más cómodo. Perdonar es una decisión. Así que mientras que Rodri y la Valle pasan, tocan un poco. Vamos a ponerlo de pie.